Muy buenos días, amada iglesia, que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga en esta mañana. Vamos a continuar aprendiendo el devocional. Hoy nos toca aprender 1 Timoteo capítulo 2. Vamos a empezar leyendo. La palabra de Dios dice, en el primer versículo dice Pablo a Timoteo, que era uno de sus discípulos, digamos, favoritos que tenía Pablo. Dice la palabra de Dios, dice en el versículo 1, exhorto ante todo a que hagan rogativa, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Vamos a leer otra vez, que se hagan rogativa, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Aquí Pablo está enseñando a Timoteo de que debe enseñar a la iglesia de una forma de acercarnos a Dios. Una de ellas es con ruego ante el Señor, rogándole al Señor para que pueda intervenir en una situación, por decir. Oraciones cuando tú tienes una comunicación, tú hablas, conversas con Dios. Peticiones, podemos decir que son peticiones cuando nosotros oramos por una persona, un familiar, un ser querido, una amistad o otras personas que necesitan la intervención de Dios. Y por último, la cuarta, que dice, y acciones de gracia. Las acciones de gracia que Pablo dice, pues, que debemos ser agradecidos con Dios en todo momento. Estas acciones de gracia también va de la mano con la confianza en que Dios va a obrar, va a responder en la oración que tú has dado. Y por último dice, por todos los hombres. Nosotros, cuando nos acercamos a Dios, es cierto, oramos por nuestra esposa, por nuestros hijos, por nuestros padres, oramos también por nuestros pastores, por la iglesia. Pero cuán importante Pablo indica que también debemos orar, inclusive por las autoridades que Dios nos ha puesto en esta nación, por los alcaldes, por cada uno de ellos. Y es muy importante que debemos orar. Y en eso Dios se agrada que podamos orar por todos ellos. Amén. Y así, si seguimos leyendo más abajo en los siguientes versículos, vamos a entender cuál es el propósito de poder orar por todos los hombres. Y el propósito de poder orar, está dentro del versículo 3 y 4, es de que todos los hombres, tanto hombres y mujeres, sean salvos. La palabra de Dios dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, este es el propósito que nosotros, al momento de interceder, orar por otras personas, por nuestras autoridades, es que por Dios tenga misericordia y pueda dar la oportunidad de que un día sean salvos. ¿Y cómo deben ser salvos? Que es la otra pregunta. En el versículo 5 y 7 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pablo recalca rotundamente que no hay otro Dios, que sino que a través de Jesucristo. Y lo dice porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Yo te pido a ti que tú puedas memorizar este versículo, porque muchos encontramos que dicen, no, yo creo en este camino, que Jesús no es la única salvación. Pero la Biblia dice que Jesús dice, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, ¿cómo deben ser salvos todos los hombres? A través de Jesucristo. Y si seguimos leyendo más abajo, porque el tiempo nos queda corto,
habla algo Pablo a Timoteo referente a las mujeres y llama mucho la atención y tal vez contradictorio, porque dice Pablo que si lees en los versículos vas a encontrar, porque Pablo dice, no permito a las mujeres enseñar, las mujeres deben estar en silencio. Entonces nos ponemos a pensar y decimos, Pablo se está contradiciendo, ¿Pablo es machista? No, al parecer si lo leemos así, tal vez podríamos decir que es machista, pero no lo es. Recuerda que las escrituras fue inspirada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, estos versículos deben verificarse con otros versículos, con otros libros de la Biblia. En este caso, Pablo le estaba diciendo a Timoteo, no permito que a las mujeres enseñar, que las mujeres estén en silencio. ¿Por qué lo decía? Y tenemos que entender el contexto de lo que estaba pasando. Es muy importante, tanto tú como yo, nosotros no solamente es muy importante leer la palabra de Dios, pero adicional debemos poder leer otros libros como por ejemplo hay un libro, Yo soy Pablo, que es muy interesante. Este libro que nos narra cómo Pablo fue su vida. Otras historias como pueden leer el libro de Josefo, un judío que también enseña las culturas judías. Y en este contexto de lo que acá está hablando Pablo, ¿por qué la manera de silenciar a las mujeres o que las mujeres no deben predicar? Fue lo siguiente, que en Éfeso, en ese tiempo, habían entrado, digamos, una falsa doctrina, falsos maestros a la iglesia de Éfeso. Y tanto así que estos falsos maestros habían enseñado a muchas mujeres a que puedan distorsionar, confundir la palabra de Dios. Es por eso que Pablo, al escuchar esto, vio que había mujeres que estaban arrastrando falsos testimonios, arrastrando, digamos, a mucha gente a confundir la palabra de Dios. Por ese motivo, Pablo se enoja y dice, no permito a estas mujeres de Éfeso que puedan predicar, que se silencien. Entonces, bajo ese contexto entendemos de que Pablo no era machista, simplemente en este contexto que las mujeres estaban trayendo confusión errónea. Por lo tanto, otro concepto que te podemos entender es Pablo, a través de las cartas, diferentes cartas, Pablo siempre mencionaba a muchas mujeres. Por ejemplo, dice que había las ancianas de Creta. Pablo les dijo, deben enseñar lo bueno, le decía en Tito 2:3. Priscila, por ejemplo, Pablo dice que Pablo consideraba como una compañera en Cristo. Le enseñó el evangelio también a Apolos. A la iglesia de Colosas, Pablo les ordenó, instruyanse y aconséjense unos a otros. Y a los hebreos Pablo le dijo, a estas alturas ya deberían ser maestros, hablando de hombres y mujeres. O sea, Pablo quería que hombres y como mujeres querían que aprendieran la palabra de Dios. Pablo en varias ocasiones muestra a las mujeres que tenían una posición de autoridad en la iglesia, incluso sobre los hombres. Por ejemplo, menciona, recuerdan hace tiempo cuando compartí, mencionaba a Junia, que era una de las mujeres que también estaban dentro del apostolado. También menciona, por ejemplo, a Febe, que era una diaconisa de la iglesia de Cencrea y había ayudado a muchos. Y así podía recitar muchas mujeres que han tomado la autoridad para poder hablar, predicar el evangelio dentro del Nuevo Testamento. Una de las evangelistas más grandes también se menciona en la Biblia. Por lo tanto, podemos concluir que Pablo, en este enfoque a la iglesia de Éfeso, le estaba indicando que había mujeres que querían distorsionar la palabra de Dios. Así que ya sabes que siéntete libre de predicar, ora por los enfermos, pon las manos
y serán sanados. Predica la palabra, Dios pondrá sobre ti y podrás anunciar el Evangelio de Dios. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga en esta mañana. Nos vemos en otra próxima oportunidad. Bendiciones.